Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta charla coqueta. Hoy tenemos un invitado muy especial, que agradecemos infinitamente que haya aceptado nuestra invitación. En un momentito más se conectará, pero me da gusto verlos, no los vimos en enero y ahora pues qué gusto es tenerlos aquí. El invitado de hoy es nada más y nada menos que Cristian Huerta. Entonces, espero que esta entrevista sea de su agrado. No duden en dejarnos algunos comentarios y dejaremos sus preguntas para que Cristian las responda. Entonces, qué gusto verlos. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad y todo aquello que tengo atrasado. Esperamos un momento a que Cristian se conecte. Y me da mucho gusto que haya aceptado. Es una persona que admiro muchísimo. Yo veo sus pláticas dentro de YouTube y pues uno de nuestros hermanos de comunidad, Rubén, también lo admira mucho. Entonces, de hecho, un fuerte abrazo a Rubén, quien sirvió de contacto con Cristian Huerta en esta ocasión. Entonces, pues un saludo a Rubén, que de hecho está atrás de cámaras junto con Rafael, que también les agradecemos a ambos por su apoyo dentro de estas charlas coquetas, porque sin ellos no serían posibles. Cristian es alguien, ya dije, que admiro mucho. Me parece alguien muy sabio, que desde su trinchera hace lo que puede para llegar desde el documento de Aparecida a ser apóstoles misioneros. Entonces, yo le tengo mucha estima y le damos la bienvenida a Cristian. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Me da muchísimo gusto tenerte en esta charla. ¿Qué tal? Gracias, con gusto. ¿Qué te parece si iniciamos con una oración? Perfecto. Perfecto. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que en este día nos ilumines, nos ayudes a transmitir el mensaje de tu amor y de tu paz a nuestros hermanos. Que todo lo dicho en esta entrevista sea para mayor gloria tuya. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que nada, Cristian, nosotros estábamos viendo tu en vivo. Sentimos un poquito haberte cortado la inspiración, pero... Sí, no se preocupen, es que no había estado atendiendo el reloj, entonces ya veo que ya como hora 40 minutos, entonces sí, se me pasó el tiempo, pero bueno, está perfecto. Esto ya era un compromiso que tenía. Muchísimas gracias y gracias por el tema que estabas tocando acerca de los abusadores. Digo, desde mi historia personal, yo fui víctima de abuso, entonces el orar por estas personas creo que es algo de lo que no se habla, pero se necesita hablar. Entonces, Claro. gracias por tocar ese tema. Gracias. En fin, ¿qué te parece si empezamos nuestra entrevista? ¿Seguro? Dime, ¿quién es Cristian Huerta? Yo no sé si puedo definirme porque el proceso de autoconocimiento pues es frente de toda la vida, pero a nivel biográfico pues soy un varón mexicano viviendo en los Estados Unidos. En octubre cumplí 40 años. ¿Qué más? Nací en Guadalajara, Jalisco, México. En mi adolescencia tuve tiempo dentro del seminario diocesano. Tengo 25 años evangelizando desde los 14. Como misionero laico, que es como me encuentro actualmente, desde el 2003. Y pues más o menos eso, así como un poco biográfico. Ya a nivel, pues, quizá más profundo, alguien que pelea contra, como todos, contra el mundo, el demonio y la carne, con su propia concupiscencia, que intenta hacer lo mejor, no siempre sale, ¿verdad? Pero pues básicamente eso sería más o menos mi definición. Pues muchas gracias por compartirla. Me da gusto tener a alguien mexicano
que si bien está en Estados Unidos, pero sigue siendo el portavoz de los latinos católicos, que si mal no estoy informada, son una mayoría dentro de Estados Unidos en cuanto a latinos y religión. Entonces, Sí, gracias bastantes, por lo. bastantes. ¿Y cuál es la experiencia que guardas en tu corazón de estos 25 años que has estado evangelizando? Pues son muchas cosas. Algunas creo que tienen valor tanto cuanto se mantengan en privado y en secreto, pero sí, por mencionar algunas de las que públicamente de alguna manera me ha comentado, no es fácil, pero precisamente enlazándolo con el live que estaba teniendo ahorita, para mí ha sido muy significativo ciertas circunstancias de defender a ciertas víctimas vulnerables, mujeres abusadas por pues, sus esposos o el novio, etcétera, migrantes explotados, trata de personas y ciertas cariño porque sin yo creerme eh, necesario o indispensable, en muchos de esos casos que yo traté, yo creo que si no hubiera entrado, ya ellas habían buscado ayuda por muchas cuestiones, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, y no la habían encontrado. Entonces, parece que yo les ayudé, pero al mismo tiempo siento el privilegio de que el Señor me haya puesto como, ahora sí, como que la única tablita en la que ellos pudieran salir a flote, ¿verdad? Porque ya lo habían intentado todo y no podían salir de esos sistemas de abuso, ¿no? Entonces, dentro de ello, tengo mucho porque también mi vida misionera no se ha enfocado solamente en una cuestión. Por ejemplo, la gente cree que nada más me dedico a la parte de internet. Ahorita estoy haciendo mucho más de internet por cuestiones de salud, que casi no estoy saliendo, pero, pero siempre es más lo que hago fuera de internet. Y entonces aquí hablo con personas en situación de calle, es una de las cosas que tenemos mucho aquí en Los Ángeles, que le llamamos homeless, a condiciones de abuso, también evidentemente dar charlas en parroquias, retiros y todo ese tipo de cuestiones, cuestiones o problemas particulares también de cierta gente. He estado también en cuestiones de evangelizar dentro de los medios de comunicación secular, no tanto produciendo material de evangelización, sino acompañando espiritualmente a gente que está dentro del ambiente secular, de los medios. Eh, y así, del deporte también. Entonces, son varias cosas, pero por responder algo sería eso lo que podría decir. ¿Ok? ¿Y cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado en precisamente esta evangelización? ¿El qué? El reto más grande al que te has enfrentado. Bueno, yo podría responderlo como en dos vías. La primera, el primero y más grande reto es uno mismo, porque uno es el primer enemigo de la obra de Dios, ¿eh? Entonces, a veces si las cosas no salen como debieran, como Dios quisiera que salieran, a veces ni siquiera es la gente, ni siquiera los enemigos de uno, de todo eso, es uno mismo, ¿eh? Entonces, creo que el primer reto siempre es entender que el primer estorbo a la hora de Dios a través de uno es uno mismo. Entonces, yo creo que el, el reto más fuerte que siempre he tenido, yo mismo, porque uno se sabotea las propias miserias, etcétera. Ahora, en el sentido exterior o externo, pues creo que volvería a decir lo mismo, porque en el caso de esto de los abusos, porque por ejemplo he recibido amenazas de muerte, o sea, una vez uno ya me estaba disparando con pistola, entonces son cositas que eso es un reto, porque pues ahí se le puede ir la vida a uno, ¿no? Sí, claro. Wow, no sabía que habías pasado por eso. Me impresiona Sí, como historia de vida. Y lo cual me lleva a pensar en tantos otros testimonios que existen dentro de la iglesia que han dado precisamente la vida por, por el mensaje de Cristo, por esta causa justa. ¿A qué santos admiras? ¿A qué mártires? bueno, ahí sí tengo un repertorio grande, pero por decir los más cercanos, primero la que a mí me ha marcado, primero siempre aclaro, yo con los santos no tengo una relación como devocional, no, no condeno, pero no soy, por ejemplo, de novenas o de rezos a los santos y todo ese tipo, no soy mucho de eso, porque realmente lo siento como hermanos que se me murieron, literalmente.
Es una relación demasiado cercana de fraternidad, de amistad, pero muy, muy cercana. Entonces, mi relación es bastante peculiar con ellos. Eh, eh, yo creo que primero la que me ha marcado más es Santa Teresa del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux. Ella, San Juan de Ávila, que es un doctor de la iglesia de España. A veces lo confunden con San Juan de la Cruz, que también es uno de mis favoritos, pero es distinto. Son de la misma época, pero San Juan de Ávila era diocesano. Entonces, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan de Ávila, Charles de Foucault, que lo van a canonizar este año, San Francisco de Asís, es también. En cuanto a mártires, para mí la siento muy cercana a María Goretti, Santa María Goretti. También Jacinta de Fátima, para mí tengo un cariño especial. Podría decir un montón, o sea, hasta San Juan Bosco también en mi adolescencia me impactó bastante. Pero por mencionar algunos son estos. O sea, básicamente los que más cercanos, Teresita, San Juan de Ávila y Charles de Foucault. Yo creo que son los tres así como más fuertes. Y San Francisco, así también. Es que ya cuando digo y San Francisco también, pero puedo decir, y también, me voy ahí. Entonces, más o menos sería así. Está perfecto. Y pues valdría la pena en algún momento, no sé si Rubén concede tu contacto, que nos mandaras una lista de tus santos favoritos, alguna obra recomendada para que la publiquemos como recomendación. Y me gustó un punto que tocaste. En tu adolescencia eras muy cercano a San Juan Bosco. ¿Qué le dirías, sabiendo lo que sabes ahora, al Cris de 15 años? ¿Qué le diría? Pues a los 15 años precisamente conocí a Teresa. Fue el año 97, que fue cuando le hicieron doctora de la iglesia. Entonces, lo primero que diría es porque me acuerdo que leí Historia de un alma y no la entendí del todo, aun cuando es sumamente sencilla, pero yo no sé por qué me perdí a leerlo, que es la autobiografía de ella, pero que le recomiendo seguir adelante en eso, porque después a raíz de ahí empecé a profundizar en los escritos de Teresa. ¿Qué más le diría? Por ese año estaba ya en seminario y estaba en el año más complicado académicamente de la preparatoria, porque yo entré a un proceso de preparatoria o de bachillerato y ahí era el segundo año de preparatoria, muchos seminaristas no pasaban porque había un profesor de química que, pues bueno, la carrilla así más entre nosotros los seminaristas le decíamos Chicoche, por un cantante antiguo, porque se parecía. Entonces, a él no le gustaba, que le dijéramos, sí, él se enteró alguna vez, pero era muy cruel, pero muy, 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 muy cruel. Y también, y la sufrí bastante, porque yo, gracias a Dios, me gusta el estudio y soy bueno para el estudio, pero de cuestiones, vamos a decir, como teología, filosofía, historia, todo eso, pero a mí con números no siempre le he sufrido matemáticas, química, física, eso a mí no me gusta. Y la sufrí algo. Y también ese año sufrimos el doble en mi grupo porque el profesor que teníamos de latín, que era un sacerdote, hoy es obispo auxiliar de Guadalajara, le mando un saludo a Monseñor, hoy ya Monseñor Salazar. Él entró en una crisis como emocional porque ya después se disculpó porque también se le fue la mano. O sea, prácticamente nos torturó con la exigencia de la clase esta de latín, pero entonces fue un momento tan tensionante a nivel académico, pero que gracias a Dios, yo digo que es una gracia, yo no me desesperé, algunos compañeros sí se desesperaban, y pues pasé de año, pasé al siguiente, hay algunos que sí no lo pasaron, ¿verdad? Pero le diría que eso, que confíe, que siga confiando, porque al tiempo de que era un momento difícil académico, era, repito, el momento en el 97 que estaba conociendo a Teresa. Entonces ella me ayudó muchísimo a darle una perspectiva sobrenatural a todo, incluyendo el estudio. Entonces creo que le diría que sí, seguir adelante con eso. Sí, ya fue hace algunos años
Yo soy del 1997, entonces, wow, Sí, han no, pasado yo mucho. soy del 81, o sea, tenía 15, Wow, ahorita tengo 40, ya hace 25 años. No, sí, 25, 5 son 25, o 30, sea, pues ya 25, hace 25 años. Ah. así es. ¿Qué consejo le darías a un joven que busca ser congruente con su fe, pero su contexto, su familia, sus amigos se le oponen? Bueno, yo soy de la idea de siempre responder que no hay recetas, porque depende. Tu familia se opone, pero tu mamá, con, por mucho que se opone, es una persona que en el fondo, por ejemplo, es noble, que te escucha. Y ahí pues le decía, pues siéntate, habla con ella, con honestidad y todo eso. Pero puede tener otro que se le opone y además su mamá no es muy abierta al diálogo. Entonces ahí que toque, no sé, quizá un poco más de paciencia, testimonio, etcétera. Entonces lo primero que diría es que no puedo dar una respuesta porque cada caso es cada caso. Lo que yo sí diría es que se vaya a lo esencial, ¿verdad? Lo esencial de la vida que, espiritual, que es la vida de oración, la Sagrada Escritura, el magisterio, y la vida de caridad, de ofrenda. Todos estos elementos ayudan a que se amplíe la capacidad de discernimiento. La vida de gracia amplía el discernimiento. Y es ahí donde uno puede escuchar con mayor claridad. El Señor que dice, bueno, aquí cállate, aquí aguanta, aquí se habla, aquí hace esto, aquí es el otro. Yo no soy muy de la idea de dar como recetas, más bien como la iglesia en muchas cosas no nos dice paso uno, paso dos, paso tres. Da los principios, hay que estar abierto al espíritu y el Señor con esos principios que nos vaya formando nuestra conciencia y nuestra capacidad de discernimiento. Ayuda mucho tener un buen director espiritual, también diría, con el cual tener un tipo de contabilidad y también de revisión. Una persona que está fuera de la problemática ayuda mucho. Buenas amistades, todo eso ayuda al discernimiento, pero así como un consejo puntual no podría porque cada caso es cada caso. ¿Eh? Por supuesto. Y pues muchas gracias por compartirnos precisamente algunos puntitos que si bien no son receta tal como lo mencionabas, pero creo que pueden ser de ayuda sobre todo para jóvenes que nos estén escuchando y que tengan pues esta situación. Pregunta de el millón. Si tuvieras al Papa Francisco enfrente, ¿qué le dirías? Uy, pues tantas cosas, pero a ver, quizá entre lo más urgente que le diría es, primero, como seglar, como laico que soy, pedirle perdón por todo el maltrato que ha recibido por tantos laicos que presumen de catolicidad y que realmente son arrogantes, soberbios y que han apaleado a su pontificado. ¿Eh? Entonces, así como el Papa Juan Pablo II, el mismo Papa Francisco, Papa Benedicto han pedido perdón por los errores, delitos y abusos del clero, yo creo que también tendríamos que los laicos más de una vez decirle, no solamente al Papa, sino a muchos, a nuestro obispo, a nuestros sacerdotes buenos, discúlpenos porque muchos de nosotros como laicos los, los juzgamos demasiado severos, hacemos juicios temerarios, los golpeamos, usurpamos la autoridad que tienen ustedes, más allá de que nos gusten o no guste cómo la están manejando, pero ustedes son los que tienen la autoridad, no nosotros, entonces, y quererla usurpar nosotros, pero una disculpa por eso. Entonces, la primera cosa yo diría como que en nombre de algunos seglares o laicos, porque me queda claro que muchos católicos dirían no me metas, porque yo no le pediría disculpas. Yo sí le pediría primero perdón al Papa Francisco por eso. Y lo segundo, pues decirle que al mismo tiempo, pues sí, existen no pocos laicos que oramos por él, que lo queremos, que más allá de errores que pueda tener, eh, personales, de carácter, de lo que sea, reconocemos como Santa Catalina de Siena que Él es el dulce Cristo en la tierra. ¿no? Entonces, y que no me queda duda a mí, no me queda duda, con todas las cosas a favor y en contra, no me queda duda de que el Papa Francisco es el Papa que el Espíritu Santo deseaba para la Iglesia en este tiempo. O sea, yo le diría que yo estoy convencido de que Él es Papa, que el Espíritu Santo ha querido, que hubiéramos querido que el Espíritu Santo nos diera un Papa que nos aleccionara o nos guiara
más o menos con ciertos cánones ya aprendidos y todo esto, y que nos mandó un papa que ya no sabemos por dónde nos va a llegar el golpe, el reto a nuestra conciencia, la reprensión a nuestra hipocresía, que a veces nos creemos santos. O sea, esta purificación que está arrancando el Espíritu Santo de nosotros, de nuestra pseudo fe católica, a través de los pronunciamientos de la vida del Papa, e inclusive hasta de sus propios errores del Papa, me queda convencido, yo le diría, de que le doy gracias por acceder a ese llamado de Dios a dirigir a la Iglesia, porque no tengo duda alguna de que el Papa Francisco es el Papa que necesitaba la Iglesia para estos tiempos. Es lo que le podría decir. Totalmente de acuerdo. Creo que el Papa Francisco es uno de mis papas favoritos. Me falta estudiar mucho historia de la Iglesia, sin embargo, le tengo mucho cariño al Papa Francisco y también estoy muy llena, por así ya decirlo, de su pontificado y de lo que está haciendo con la Iglesia en estos últimos momentos. Y también nos preguntan, ¿qué documentos o películas católicas recomiendas a nuestra audiencia? En eso sí, quizá me quede un poco más corto porque no soy cinéfilo. En realidad no soy mucho ni mucho menos de series. A mí cuando me preguntan series, yo no sé si habré visto alguna en mi vida. Entonces, yo, por ejemplo, cuando son películas, yo tengo casi todas las de Cantinflas. Yo descanso mucho viendo Cantinflas. Eso lo saqué mucho de mi papá. Y pudiera recomendar algunas que tienen un mensaje, y una en especial habla de algunos pilares que tiene y defiende la doctrina social de la Iglesia, que se llama Caballero a la Medida. Caballero a la Medida de Cantinflas. Es bien interesante, digo, con toda la broma que hace, se dan algunos principios, como el principio de solidaridad, el principio de subsidiariedad, el principio del bien común, etcétera, que lo habla la doctrina social de la Iglesia, se tocan ahí. En cuanto a películas, pues de las películas, por ejemplo, religiosas, bueno, por ejemplo, seculares, si yo dijera de mis favoritas, son varias, pero con la misma trama. Me refiero a Los Miserables. Hay una película de Los Miserables de 1998, muy buena, pero sin lugar mi favorita es la que salió creo que 2011, que fue como un musical, que es larga, 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 larga. Esa de Los Miserables para mí, bueno, es que la obra de Los Miserables para mí me encanta. Me gustan algunas cuestiones, como me gusta hago algo de diseño gráfico y todo esto, para apreciación de las películas animadas y todo esto. A veces me importa la trama, me gusta ver bastante la evolución del trabajo a nivel artístico de las animaciones y todo esto. Hay una película francesa de estos sacerdotes que asesinaron en Argelia, que se llama De Dioses y Hombres. Es muy buena, yo la recomiendo en el original, no doblada, pónganle subtítulos porque sí está en francés, ¿verdad? Pero siempre el cine me gusta, muy poco me gusta el cine comercial, me gusta más el cine extranjero, que es bastante diferente. Entonces, en la fotografía y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero, y esa de Dioses y Hombres es algo lenta, pero es bastante intensa, bastante buena, además que es de la vida real. Ya hoy creo que están beatificados o canonizados estos monjes, creo que eran cistercienses o trapenses, ya no me acuerdo, que los degollaron en Argelia. Estaba recordándome ahorita de otra. Bueno, hay una italiana que es también larguita, de San Juan Bosco, que me gusta bastante. Hay varias de San Juan Bosco, pero hay una que sí es bastante larguita, no podría dar más datos, que me gustó bastante. También la de San Felipe Neri me gustó bastante. A ver qué... ya ahora corrijo. Sí he visto una serie, y ha sido la mejor serie que yo he visto. Y en este sentido, si puedo hacer la promoción, pueden ir, bueno, al menos aquí en Estados Unidos aparece,
yo la digitalicé, la compré en CDs y la digitalicé para tenerla en mi computadora de dispositivos, pero ya está en YouTube, original, abierta, gratuita, para verla. Es una serie de la televisión española sobre Santa Teresa de Jesús. Son como, yo creo, como 6, 8 horas por ahí de largas. Tiene una fotografía muy al estilo de novela, o sea, no es la fotografía como de cine, pero no, qué bárbaro, la actriz tremenda, es una serie creo de los 80 me parece. Este, para el trabajo de escenografía y todo eso hicieron un gran trabajo, no tiene desperdicio los diálogos, etcétera. Lo mejor que yo he visto, esa serie de Santa Teresa de Ávila, y pueden ir, está en el canal de YouTube creo que de Televisión Española, ya, que la subieron y la pusieron gratuita. De ahí en más, ah, bueno, también seculares tengo algunas, pero ya es por pura nostalgia, porque pues me acuerdo de mi niñez y las tengo, las de Volver al Futuro, uno, 2 y 3. Es algo que... pero eso sí tengo que decir, en dobladas al español. A mí no me gustan tanto las películas dobladas, pero es aquí la asociación, porque a mí me tocó verlas como niño, etcétera. Y dentro de todo, todavía en esos años de los 80, pues el cine era un poquito más sano de lo que se ve ahora. Entonces eran ese tipo de películas no tan grotescas, este, que podía ver. De ahí en más, no se me viene alguna otra más. Pues sí, más o menos es eso, así. Yo he visto otras, por ejemplo, la de La Cristiada, esta también la he visto. Está bien, pero como comete algunos errores históricos fuertes y especialmente los comete con mi mártir favorito, San José María Robles, que también me mencionó, es uno de mis santos favoritos, San José María Robles. Ahí lo ponen ya como anciano y como que lo cuelgan dentro de la iglesia y más bien lo colgaron en un cerro. Tiene algunas cuestiones que históricamente no están bien en la película, pero bueno, se agradece el esfuerzo por llevar al cine y sobre todo con hasta actores de Hollywood, una historia mexicana que referente a la cristiada. Pues eso más o menos creo que ahorita se me viene a la mente. No soy muy cinéfilo. A pesar de no ser muy cinéfilo, tu lista es más larga que la mía, Sí. he de admitirlo. Y te agradecemos las recomendaciones. Ahora, nos llega otra pregunta que dice, ¿cuál es tu campo misión actual? ¿Mi qué? Campo misión, o sea, ¿dónde estás misionando? Yo estoy en Los Ángeles, California. ¿Y a qué personas atiendes? ¿O alguna institución o algún grupo? No, como les decía, mi trabajo siempre ha sido muy variado, muy variado. Este domingo, por ejemplo, digo, ahorita por salud no estaba saliendo, pero pero ya este domingo salí a como a hora y media de por aquí, a dar ya una charla a una parroquia. Generalmente cuando estaba todavía un poco más sano, sí viajaba bastante a dar charlas y todo esto. Y aquí en California, repito, me toca por libre iniciativa la asistencia a gente en situación de calle, que es bastante acá, y diversas problemáticas de pastoral ya como más individual, casos concretos, ¿verdad? Y hablando de eso, preguntan y pregunto yo, ¿cómo sigues de salud? Bueno, mejora cuando me pegó COVID y que estuve hospitalizado, pero la cuestión es que tengo una sintomatología que todavía no saben que tengo. Parece que sí es consecuencia del COVID y parece que sí es largo la recuperación, ¿verdad? Pero bueno, está ahorita en todo que parece. Mientras no haya un diagnóstico no sabemos. Pero bueno, me permite ya hacer bastantes cosas, ¿verdad? No todo lo que hacía, pero ya bastantes cosas de las que hago ya. ¿Ok? Te tenemos en nuestras oraciones, las oraciones de esta pequeña Gracias. comunidad. Y esperemos que pronto tengas tu diagnóstico, que sepas realmente qué es lo que tienes. Y nos llega otra pregunta por acá atrás, mis hermanos. ¿Puedes describir cómo es un día dentro de la vida de Cristian? La respuesta es no, porque no tengo un horario específico, ¿eh?
Más bien Ok. intento organizarme por prioridades, ¿verdad? Es decir, tengo que ver que no me falte, por ejemplo, bueno, ahorita por lo de la salud, a veces es uno de mis lamentos en el hecho de no poder tener misa diaria siempre. Yo soy de misa diaria y esto me ha complicado un poco. Pero lo que es la misa, a lo menos una hora de oración, es algo que trato de asegurar. Y en base a eso voy coordinando otras cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita sí me coordino bastante ciertos tiempos para poder hacer publicaciones por internet, grabar. Sobre todo estoy aprovechando en este momento hacer lo más posible en internet, porque cuando ando afuera, arriba y abajo, pues me conecto en internet, pero pues muchas veces en donde estoy, pues no hay, por mucho que esté en el carro, no hay muy buen sonido, no hay buena conexión a internet. Entonces yo creo que de alguna manera también veo la providencia de Dios de que ahorita que me tiene un poquito parado, que el trabajo de evangelización a nivel de internet lo he tratado de explotar lo más posible, para si un día agarro nuevamente el ritmo que tenía, que ya no es tan frecuente, ¿verdad? Y atiende a otras situaciones. Pero siempre generalmente voy al día. Por eso cuando me piden algunas charlas y todo eso, generalmente cuando es demasiado largo el tiempo les digo, no se los aseguro. Primero porque siempre he tenido la noción de decir, yo no sé si voy a vivir mañana. O sea, entonces siempre les digo, la fecha más cercana, más cercana. O sea, vivo yo más en una dimensión del presente, del momento, no tanto en proyección así y una organización así que está preestablecida por siempre, ¿no? Claro. También nos preguntan, tenemos chavos misioneros. ¿Alguna recomendación que les des para Semana Santa? Tienen entre 12 a 20 años más o menos. Eh, es que quizá vuelva a lo mismo, como cada caso es cada caso, porque por ejemplo, podría decir, que trabajen en una actividad ascética, en el sentido de mejorarse de algún tipo de vicio, alguna cosa de estas, pero por ejemplo, esta la he contado varias veces, de un sacerdote que era director espiritual de una religiosa, y esta religiosa dijo, a ver, ¿de qué me voy a desprender en Cuaresma? Y vio que era adicta, que no podía dejarlo. No es una cosa mala, pero ya en el momento que está esclavizada ya hay alguna cuestión mala. No podía en las mañanas dejar de leer el periódico. Entonces dice, bueno, en Cuaresma no voy a leer el periódico, o lo voy a leer en otro momento, pero no en esto que yo ya tengo el apego de siempre en la mañana, haga lo que haga, pase lo que pase, yo tengo que estar leyendo el periódico. Y me dice este sacerdote, y esta monja cuando me lo comunicaba la vi con tanta convicción, que en la sola decisión logró lo que ella pretendía lograr en 40 días. Entonces, porque se veía que ya estaba decidida y ya había logrado con la pura decisión lo que ella planeaba en 40 días. Entonces, al verla así, le dije, bueno, se la voy a cambiar. Va a ver el periódico en las mañanas por 40 días. Padre, pero ¿cómo? Si esto es lo que me quiero desprender, sí, pero ya ahora, fíjate que ya es un sacrificio para ti, porque tú ya habías logrado ese renunciamiento y ahora tienes que ir en contra de tu voluntad al verlo, ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo creo que depende de cada situación. Yo les aconsejaría que precisamente vivan una vida de oración, si tienen un director espiritual, y dialoguen qué área sería buena explorar, conocerse, purificar en esta cuaresma, y que pongan los medios necesarios para ello, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y una última pregunta por parte de nuestra audiencia. ¿Algún consejo desde tu experiencia para vencer la sequedad espiritual? Eh, Primero tendríamos que entender, bueno, no sé si el que se preguntó puede aclarar, pero porque a veces hay complicaciones en definir qué se entiende por sequedad. Por eso, por ejemplo, San Juan de la Cruz hablaba de la noche de la fe y la noche de los sentidos, por ejemplo. Que yo, personalmente, yo sequedad la entiendo más como esa noche de los sentidos. La noche de los sentidos implica la cuestión de que muchas veces, pues sí, llega como un tipo de sequedad de ya no querer orar o no querer continuar en la iglesia, con el servicio, con lo que sea, o uno no experimenta una cuestión sensible. Pero es porque nuestros sentidos
que están heridos por el pecado original, con la concupiscencia, pues la purificación pasa uno por eso. O sea, es un proceso de purificación y es buen signo la sequedad. O sea, me está diciendo que estoy purificándome. Pero la noche de la fe ya es para las personas, de alguna manera, que ya han perseverado, y ahí sí es un poco, ¿no? Mucho más fuerte, porque ahí hay una experiencia como de la ausencia de Dios, ¿verdad? Y se apaga la fe y todo esto, y eso ya es un paso de una maduración del alma, en donde el alma aprende a llamar a Dios por sí mismo, ya no por lo que le da ni por nada. O sea, ya es una cuestión mucho más libre, más madura. Evidentemente esos son otros niveles, ¿verdad? Y también no hay que confundirlo, porque una vez sí un joven me dijo, cuando estaba explicando esto de la noche de la fe, decía, yo creo que tengo eso, y le digo, bueno, ¿tienes vida de oración? No. ¿Tienes vida sacramental? No. ¿Tienes vida de caridad? No, 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 lo tuyo no se llama noche de la fe, se llama pereza espiritual. Entonces, o sea, flojera espiritual, porque, o sea, tú no sientes a Dios por flojera, ¿verdad? Entonces, haría esas dos divisiones, ¿verdad? Entonces, si hablo de sequedad, en el sentido de que se están purificando mis sentidos, precisamente tener o tomar conciencia de eso, de que es un proceso que me está avisando que voy bien. Es decir, que se empieza a purificar mis sentidos, porque nosotros actuamos todo en sentidos, la vista, el gusto, la sensibilidad y todo eso, y pasar por tiempos de sequedad es muy bueno. Quizá también otra cosa que se me viene, yo tengo un canto que compuse basado en palabras de San Juan de Ávila, a ver si me recuerdo, o voy a parafrasearlo. San Juan de Ávila. San Juan de Ávila dice que muchas veces esos momentos de sequedad es Dios educándonos como se educa la esposa a sí misma cuando no está el esposo. Dice, cuando está el esposo es muy fácil ser fiel. Dice, pero cuando no está el esposo, es ahí donde se demuestra su fidelidad. Si ella sigue siendo esposa cuando el esposo no está. Entonces, así nuestra alma, muchas veces Dios la maneja. Dice que se nos esconde en este sentido para ver si en una aparente ausencia de Él, de una experiencia sensible de Él, uno sigue siendo fiel, uno sigue perseverando en eso. Entonces, ver esa sequedad en este sentido, es decir, un momento en donde es tiempo de que yo madure, ¿no? De que empiece a amar a Dios por Él mismo y no por lo que me da o por lo que me hace sentir, ¿no? Va un poquito por ahí, pudiera decir, ¿no? Muchas gracias. Y también preguntan, ahora es muy difícil tener un guía o director espiritual. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo puedo elegir a la persona correcta? Con la dirección espiritual, yo la primera cosa que siempre menciono es, si es un guía espiritual es para guiarme a Cristo. Por lo tanto, es un poco irónico, pero el guía que me guía a Cristo se lo tengo que pedir a Cristo. Es un poco paradójico, vamos a decirlo así. O sea, el guía que me ayude a ir a Cristo, se lo tengo que pedir a Cristo. Entonces, uno tiene que pedirlo al Señor continuamente y siempre tener los ojos abiertos, ¿verdad? Porque no es que, bueno, evidentemente el Señor sí me lo puede poner de pronto, así, me acuerdo, yo he tenido varios directores espirituales, pero me acuerdo uno que ese sí fue sorprendente, ¿verdad? Porque era amigo de un sacerdote y me invitó a desayunar, etcétera, y empezamos a comer y todo eso. Y de pronto, pues nada, que él dijo, ¿de dónde eres? Guadalajara, Jalisco. Yo soy de Jalisco. ¿Y de qué parte? No, pues que de Tecolotlán. Y luego Tecolotlán, ahí estuvo mi mártir favorito de párroco, San José María Robles. Y saca el llavero y tenía San José María Robles ahí. Entonces, Dios fue un regalo, ese director espiritual que tuve, de Dios a través de San José María Robles, yo lo digo, o sea, porque fue demasiadas las coincidencias, más bien yo diría la providencia, porque coincidencia no, la providencia que se dio. Entonces, pero Dios va sabiendo dar, a quien se lo pide, pero uno tiene que estar abierto, sobre todo, por ejemplo, yo la recomendación que les daría es un poco lo que decía Santa Teresa de Ávila. Ella decía que prefería a un director espiritual letrado. ¿A qué se refiere al letrado? Es decir, formado católicamente. Porque puede haber un director espiritual, un sacerdote, que puede ser muy buenecito, que puede ser muy noble, un buen amigo, de hecho, también,
pero que no está lo suficientemente formado en la fe católica, como es un guía, puede, con buena intención, desviar. En vez de guiar, desviar. Entonces, en este sentido, este, eh, yo sí diría que a la hora de tomar un director espiritual, cuenta mucho el que esté firme, no rígido, firme en la doctrina, firme en la fe. Ya si él no la vive, si él es un incongruente, un hipócrita, pues el que se arregle con el Señor. Al menos a mí me va a decir las cosas como se deben, ¿va? Y me va a guiar como se debe. Creo también en mi experiencia personal y sin ponerle un estilo de masoquismo, muchos de los directores espirituales que he tenido son buenos cuando han sabido confrontar. Porque cuando uno se siente así como en el agua y todo, y le da uno por su lado y todo eso, digo, no digo que no sirva, ¿va? Pero el buen director espiritual sabe retar, sabe confrontar. Con caridad, algunos más con menos, o dulzura, etcétera, pero saben confrontar. O sea, realmente purifican. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta estos elementos para que, repito, si es que el Señor no me lo pone así tal cual, yo en el relacionarme con sacerdote y todo eso, yo vaya detectando. O sea, yo voy escuchando a un sacerdote que se mantiene con una doctrina firme, más allá de que sí es muy santo, no, ¿verdad? Pero tiene solidez en la fe, me le puedo acercar y siempre tener la libertad de que nadie está obligado a mantenerse con un director espiritual. Si ves que no va bien la cosa, y repito, no va bien la cosa no tanto en cuanto si te gusta o no te gusta, sino que en realidad no se está dando un proceso de crecimiento a nivel espiritual, pues listo, le agradeces y pides al Señor otro o buscas otro, ¿no? Ok. Y no sabía que componías cantos. ¿Qué instrumento tocas? Bueno, mal toco, en realidad es muy limitado lo que sé es la guitarra, pero sí, todos los cantos están ahí en mi canal de YouTube. ¿Ya? Son como unos ciento y... Perfecto. Ya saben, chavos, pueden ir a buscarlos con toda confianza. Sí, sí, Y nos mi llega, capacidad musical no es buena, ni de voz, ni esto. De hecho, mis cantos eran privados. O sea, esto salió porque tuve un roommate, un compañero de cuarto, que una vez que hubo un concurso, me dijo, participa en uno de estos, y era un concurso de ahí de la iglesia, del seminario. Y le dije, no, pues son personales. Bueno, insistió tanto, tanto, tanto que lo toqué. El gran problema, para mí es un problema porque a mí no me gustan los premios, gané. Entonces, no sé cómo le salió a partir de eso que gané el chisme a un obispo auxiliar de esa diócesis que me contactó y me pidió que le compartiera los cantos. Se los compartí y como no queriendo, pues casi, casi, digo, muy paternal, pero casi, casi me amenazó. Me dijo, esto no lo puedes mantener en privado, hazlo en público. Le digo, vale, pero si esto es algo muy personal, entonces de ahí, cuando tenía guitarra, ahora yo no tengo guitarra, siempre generalmente cuando iba a dar una charla, trataba, si había tiempo y me daban permiso, hacer un momento de oración con algún canto, porque todo eso sí, todos mis cantos son más tranquilos, contemplativos. El 99% son más para orar que para bailar o para otra cosa, son más tranquilos, ¿no? ok. También nos están pidiendo una recomendación para controlar la ira. Es que hay una disculpa y creo que puedo sonar repetitivo nuevamente. Cada caso es cada caso. Hay que ver la raíz de la ira. O sea, la ira es un enojo incontrolado. Enojarse no está mal. El mismo Señor tuvo una santa ira, por eso se habla también de la santa ira. San Pablo, si no hubiera tenido ese carácter, no hubiera evangelizado todo lo que tiene. Entonces, en sí mismo, la ira no es un problema por si se santifica, o sea, si llega a ser santa ira, un santo coraje, ¿eh? Entonces, hay que ir a hacer un examen de conciencia de ver la raíz. Puede ser frustraciones personales que estoy teniendo, puede ser heridas que tengo del pasado, puede ser las circunstancias, porque en ciertas circunstancias donde me pongo siempre bravo, inclusive pueden ser hasta cosas biológicas. Hay personas que, por ejemplo, si no comen, se ponen de muy mal humor. Entonces, y es una cuestión alimenticia, o sea, ni siquiera es así como espiritual, es un pecador, perdido en gracia, no, es una cuestión biológica. Entonces, yo diría, primero identifica de por dónde viene la raíz de tu ira.
Y de ahí viene quizá después un consejo. Sí, claro. Yo soy de esas de Ajá. si no comen se enojan. Ya, sí, pero generalmente a las mujeres les pega más eso. Ya. En fin. Y para la pereza espiritual, ¿cómo se combate? Eh, yo creo que también es otro de los términos que veo que muchos entienden pereza espiritual de diferentes formas, ¿verdad? Yo diría que en general la pereza como tal, precisamente la virtud opuesta es la diligencia. Y la diligencia, no hay nada mejor para la diligencia que ser fiel en el momento presente. No hay nada peor para la pereza que una persona que tiene demasiado su pensamiento en lo que pasó o en lo que va a pasar. Siempre anda viviendo o atrás o adelante. Entonces, la pereza ayuda mucho en el sentido de decir aquí y ahora. Ahorita estoy dando una entrevista, yo estaría de alguna manera siendo perezoso si en realidad no estoy dando lo mejor de mí porque estoy pensando en lo que tengo que hacer ahorita en una hora más. Entonces, lo que tengo es aquí y ahora, y es casi como estos grupos de alcohólicos anónimos y todo eso, que dicen por el día de hoy, ¿va? Algunos ni siquiera es por el día de hoy. Algunos tienen tanto una afección que dicen, no voy a tomar por los próximos 5 minutos. Pasan los 5 minutos por los próximos 5 minutos. Muchas veces la pereza se resoluciona así. O sea, acá no es, empieza a organizar toda tu vida y todo eso, no, hoy. Y ahorita es bañarte, punto. Entonces, muchas veces los cambios de la pereza empieza eso, o algunas cosas prácticas, por ejemplo, también es porque uno es un ser que asocia. Entonces, cuando ya algún tipo de vicio, alguna cuestión ha pasado, sea el que sea, ayuda mucho a cambiar el orden de sus cosas. Por ejemplo, el cuarto, remodélalo. Pon la cama en otro lado, mueve, etcétera, para que mentalmente te arranque otra sensación, porque muchas veces ya en lo que tú ves, escuchas y todo eso está relacionado con el X vicio, con la pereza, que no te quieres levantar ni nada por el estilo. ¿Ah? Entonces, en este sentido, ayuda. Ahora, también, como en cualquier vicio, ayuda mucho el, acá en inglés le dicen accountability, la contabilidad, el dar cuentas a alguien, sirve muchísimo, muchísimo. Porque no da la misma, no sé, en este caso, tener una pereza y el único que se evalúa soy yo mismo. A tener, por ejemplo, un director espiritual, un amigo, etcétera, a quien le estoy dando cuentas de cómo voy en esto. ¿No? Entonces, que me va a comprender, que al mismo tiempo no me va a solapar de esto, eso ayuda mucho. El tener a quien estarle dando cuentas sirve mucho para ir poco a poco saliendo de este tipo de vicios. ¿Verdad? Ok, muchas gracias. Y la última pregunta que nos llega. ¿Cómo acercar a los jóvenes varones a la fe? Yo creo que me van a odiar, pero repito, como que cada caso es cada caso. ¿Ah? Hay varones que, como les digo a las mamás, no, yo amo a todos mis hijos por igual y todo eso, no. O sea, no puede amarlos por igual porque el primer varoncito, por lo que sea, es sensible, pasa una mosca y llora, por todo es sensible. ¿Ah? Y tiene el segundo hijo, pues ni haciéndole una llave de lucha libre llora, o sea, es duro y duro. Entonces, depende, ¿verdad? Depende del varón. Yo voy mucho a eso, puede sonar repetitivo, pero normalmente cada caso es cada caso, y yo no creo mucho en las cuestiones de recetas. Lo que sí tengo que decir es de que hay ciertos principios de la masculinidad que, que si los alimentamos, el varón puede entender cómo es fundamental su relación para con Dios. Por ejemplo, la otra vez estaba mencionando de esta lacra que nos golpea más a nosotros los varones, aunque desafortunadamente hoy las estadísticas también está cayendo mucho en la mujer, que es el consumo de pornografía. ¿No? Entonces, y pareciera, desafortunadamente, por algunas iniciativas de evangelización, como que la meta es no ver pornografía o la meta es no ver con morbo una mujer. Y para el católico no es la meta. La meta es ver a las mujeres con los ojos que Cristo las mira, tratarlas como Cristo las mira. O sea, no basta con decir, oh, no las veo con morbo y todo eso. Entonces, cuando uno, por ejemplo, como varón, dice Juan Pablo II,
que el varón tiene la misión de custodiar y cuidar la dignidad de la mujer, no porque la mujer sea menos o digna, sino porque inclusive en nuestra cultura hispana lo estamos viendo. O sea, tenemos unas culturas machistas y todo esto. Entonces, el varón, cuando verdaderamente entiende su misión respecto a la mujer, y no estaba hablando solamente con respecto a su esposa, a su hija o a su madre, sino a todas las mujeres, como dice Juan Pablo II, se da cuenta que por sus propias fuerzas no va a poder, no puede. Entonces, vamos a decir, cuando el varón sabe ciertas particularidades que en su propia naturaleza viril tiene y que la única manera de realizarlas completamente es en aquel que le ha dado la virilidad, que es Dios, es ahí donde un punto. O sea, en este sentido, los poco hombres, en este sentido, los poco hombres generalmente se demuestran porque no tienen una relación con Dios o tienen una relación hipócrita con Dios. Porque repito, o sea, yo estoy atendiendo mujeres que han sido golpeadas por evangelizadores. Y ahí tú me dirás, o sea, si ese evangelizador verdaderamente es un hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, en este sentido, creo que si la primera cosa es ayudar al varón a descubrir si verdaderamente quiere responder a lo que su propia naturaleza viril de varón le llama. Si sí quiere responder a eso, se va a dar cuenta que por sus propias fuerzas no podemos. El varón honesto se da cuenta que los anhelos que tiene como varón le sobrepasan. Entonces ahí es donde, vamos a decir, hasta por conveniencia uno se tiene que acercar a Dios. Si uno quiere amar, por ejemplo, en el caso del matrimonio, a su esposa y a sus hijos, a sus hijas, etcétera, con la dignidad que merecen, se va a dar cuenta que la propia naturaleza de uno es muy poco. Tiene que asistir realmente a la ayuda de la gracia. Entonces, creo que cuando el varón se da cuenta de los anhelos más profundos que tiene y que se da cuenta que por sus propias fuerzas no los va a alcanzar, en automático es una clave para acercarlo a Dios. Entonces, o si no, que prueben donde quiera, se va a estrellar. Porque en realidad la única manera de que el hombre se comporte como varón y se ofrende, como estamos llamados, de hecho la última vez sí que causó un poco de problema, ya no me acuerdo en qué discusión, pero yo estoy convencido, el varón hoy se ha vuelto bastante narcisista o yo le diría metrosexual. O sea, el varón, vamos a decir como por naturaleza, tiene que verse lo menos posible. O sea, un varón que gasta tiempo en que si le quedó bien la ceja, el peinado, algunos ya hasta manicure y pedicure se hacen, no por razones de salud, porque ya una vez me recorrigieron, es que tú dijiste esto y a mi papá tiene diabetes y todo esto y le tienen que cortar con cuidado las uñas. Le digo, qué bueno que me lo agregues para después, cuando vuelva a decir lo mismo, que no lo tomen a mal. Pero a lo que me refiero es, un varón que, por ejemplo, tiene colección de tenis, de zapatos y todo, pues parece una señorita. Yo entiendo que una mujer tiene que combinar de ropas y todo eso, pero los varones tendríamos que ser, como se decía en broma, pero guarda algo de valor. El hombre tiene que tener las 3 Fs: feo, fuerte y formal. Punto. O sea, a lo que vamos, pocas cosas, lo esencial, porque el hombre en especial tiene esta misión de negarse a sí mismo para ofrendarse. Entonces, cuando un hombre tiene más cuidado no estoy hablando de higiene, tiene que ser higiénico, pero cuando tiene un cuidado demasiado de sí mismo, de que si se ve, que si la ropa, si el planchado, que si todo esto, que colecciones de aquí, que colecciones de allá, el dinero casi todo lo gasta en sí mismo, o sea, no son signos de virilidad, o a lo menos de una virilidad deformada, porque después uno lo ve. Yo trato y he tratado un montón de casos de matrimonios fallidos y todo eso, y muchos de ellos son varones metrosexuales, narcisistas, megalómanos, que yo les decía, de hecho una amiga no le gustaba cuando yo decía esto, ella es protestante, ¿verdad? Pero, porque su esposo era de esos. Al día de hoy su esposo ya la dejó por otra. O sea, entonces yo no me alegro de eso, pero yo le decía, te estoy diciendo, o sea, si un hombre está tan enamorado de sí mismo, cuando va a haber problemas, se sacrificará por querer arreglar un problema, dará la vida, tendrá la iniciativa primero de morir él antes de que tú cedas, él ceder, etcétera. No, para eso se necesita un ejercicio y en este sentido sí creo que el varón, entre más austero, simple sea en su vida espiritual, en su vida económica, en todo esto, puede explotar mejor su masculinidad en ofrenda, ¿no? En ofrendarse. Tiene menos estorbos, vamos a decirlo así.
Ok, muchas gracias. Y por último nos escribió una mami que busca qué ofrecerle a Dios por la vocación sacerdotal de un hijo. No entendí bien, ¿cómo sería? Ah, aquí abajo. ¿Qué ofrecer a Dios por la vocación sacerdotal de un hijo? ¿Qué ofrecer a Dios por la... No sé si entienda bien la pregunta, pero si la cosa es, a ver, ¿qué le tengo que dar a Dios para que mi hijo sea sacerdote? Ahí se equivocó. Porque pues esto no es un cambalache, o sea, la vocación es un llamado de Dios. Más bien las mamás tendrían que estar, digo, no es que se enoje Dios, ¿verdad? Yo creo que hasta sonríe el Señor cuando una mamá le dice, ay, que este niño sea sacerdote, listo. Diferente, eso sí sería diferente, Señor, hasta antes del bautismo, Señor, desde el propio embarazo, Señor, este bebé te lo ofrendo, es tuyo, etcétera. Eso es bonito, es muy bien. Pero ya así como que, porque luego empieza la manipulación. Y voy a contar un caso muy triste. Un amigo sacerdote, en su diócesis, falleció, se suicidó un compañero suyo sacerdote. Este muchacho siempre había escuchado de su madre que quería tener un hijo sacerdote, que tenía que tener un hijo sacerdote, etcétera. Entonces el niño de alguna manera tuvo el lavado de cerebro, entró al seminario, vio que no tenía vocación, pero siempre que quería salirse la mamá le decía, no, son tentaciones del diablo, porque el diablo no te quiere ahí, detesta a los sacerdotes, etcétera. Y él se quedaba, no se quería ordenar, y ahí viene la mamá a chantajear y todo esto. El hijo se terminó suicidando. Él mi hijo se terminó suicidando y no es que le quiera echar la culpa a la madre, pero yo le decía, señora, ahí está su caprichito, ¿va? Entonces, con buena intención y todo esto, hay que entender, bueno, aquí estoy viendo en los comentarios al padre Ronnie que está diciendo, es un don, eso es un regalo. Acá no es de que qué tengo que hacer para que mi hijo sea sacerdote. Lo que los padres tendrían que hacer es tener una docilidad al plan de Dios y a la vocación de Dios, porque también tengo que decir y de familias católicas y todo eso, son las primeras que obstaculizan a sus hijos en la ofrenda. Y eso a mí no me lo cuentan. Me acuerdo una vez una parroquia, una señora que decía, mi hijo está descarriado, tráelo al grupo de jóvenes, como en esa parroquia me pidieron organizar la estructura de pastoral juvenil. Este, y bueno, se hizo lo que se pudo, etcétera, pero no solamente se acercó, se encendió tanto que quería ser misionero en Siria, en plena persecución. ¿Quién fue la primera que obstaculizó? La misma que quería que se acercara a la iglesia. Entonces no empiecen con hipocresía los padres también. O sea, a veces quiere un sacerdote simplemente para presumirlo, ¿ah? Pero no son capaces cuando su hijo sí tiene vocación y de sacerdotal y de misión adyentes a una misión de persecución que nomás le va a aguantar su sacerdocio 3 días porque lo van a matar luego. Entonces, eh, mejor yo diría que pidan por el discernimiento, la vocación de sus hijos, que sus hijos sean capaces de reconocer la vocación y que desde luego pidan la gracia necesaria por si esa vocación eh, pues es algo complicada y los papás no estén, se les sea difícil, porque yo también entiendo a los papás, o sea, qué difícil ha de ser que tu hijo se quiera ir de misionero a un lugar de persecución. O sea, entonces, o inclusive, si brincamos otra vocación, el matrimonio, también he visto, en un caso me tocó, la chica era de dinero, de bastante dinero, el muchacho no era tanto, no tanto, de hecho era pobre, pero era trabajador y todo muy bien. Y y pues la chica me decía que su papá no lo quería así como que mucho. Dice, bueno, sí es muy trabajador y todo eso, pero no tiene ni dónde caerse muerto, etcétera, esto no va por ningún lado. Entonces, desafortunadamente la chica se guió más por los papás. Y yo al muchacho yo sí le terminé diciendo, pues de alguna manera rompieron y te convino, ¿ah? Porque si esta muchacha no es capaz de tomar sus decisiones por sí misma, sino están determinadas por sus padres, o sea, no es una niña, ya es una joven, y no es capaz de renunciar, inclusive echarse en contra a sus padres, porque lo tuyo, lo de ustedes es genuino y todo esto, pues qué bueno que se cortó aquí, ¿va? Porque eso te lo hace en 3 años o más adelante. Entonces, yo sí creo que los papás tienen que pedir mucha oración para no ser obstáculos de la vocación de sus hijos. Por eso yo diría que más que pedir por la vocación sacerdotal o lo que sea, para que sean dóciles sus hijos a responder a lo que Dios les llama, sea lo que sea, y para que ellos como padres tengan la paz necesaria
de poder apoyarlos aun cuando no entiendan del todo la vocación del hijo. Creo que eso lo podría decir. Ok, muchísimas gracias, Cristian, por esta entrevista. Me gustaría que conocieras también a las personas que han estado trabajando. Aquí está Rafa, Bueno, que estaba haciendo las cámaras, y en un momento viene Rubén, que es con quien tuviste contacto todo este tiempo. Vente, Rubén. ¿Qué onda, Cristian? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Una disculpa porque estoy todo despeinado, no estaba planeado que yo saliera, Pues pero una disculpa por no estar peinado yo tampoco. has de saberlo, a mí me hacen burla con que, yo cada vez que veo a una persona que, pues, es pelona, me alegra el día, ¿no? Entonces, No, yo no soy sé, me feliz. da... A mí siempre, con esto de lo que estoy mencionando de los varones, no lo hablo por yo creerme muy viril, pero en verdad a mí me estorbaba. De hecho, antes inclusive me dolía ir a cortarme ya, cuando cada vez me quedaba con menos pelo, me dolía ir a pagar $10 a que me cortara el pelo. Y ahorita yo cuando compré una maquinita, yo me doy pum, 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 o sea, hacer menos. Para mí, en ese sentido, yo hubiera sido una terrible mujer, porque sé que el pelo le significa mucho a la mujer. Dios mío, yo no aguantaría tener mucho cabello. O sea, la barba me la dejo literalmente por cansancio a estarme rasurando, listo, ya. Pues, o sea, pasar demasiado tiempo en mí no me va a mí, ¿no? Te es difícil, sí, claro, pues por esto mismo que nos comentas, ¿no? Me da mucha alegría el poder conversar así contigo, en los correos yo te lo mencionaba, pero la verdad es que, en lo personal aprecio mucho cada vez que subes, cada uno de tus videos, porque pues creo que arrojas de una manera muy sincera y sencilla, y con sencillo me refiero a que todo el mundo te puede entender, tu opinión desde la fe y creo que es de forma muy honesta y muy acertada, ¿no? Inclusive cuando te he visto pedir perdón públicamente o por X o Y razón, no sé, te me haces muy, muy sincero y hasta muy transparente, que es una palabrita que nos han tratado de comunicar muchos hermanos en la fe, y la verdad por ese sentido, gracias por todo tu ministerio, gracias por todo el esfuerzo y todo el sacrificio que pues has hecho a lo largo de tantos años. No, al contrario, yo ahí les pido su oración, ¿verdad? Porque todavía, Claro. yo les mencionaba en el live que estaba teniendo antes de la entrevista de ustedes, muchas veces nos comparamos con los apóstatas, los herejes, las prostitutas, etcétera, cuando la cosa es que tendremos que compararnos con el Señor, o mínimo con los santos, ¿verdad? Porque generalmente tenemos la curiosidad de siempre compararnos con los que van peor como tal, y ahí no tiene una visión. O sea, yo tengo que compararme tanto cuanto lo que he recibido, porque la Sagrada Escritura dice, a quien mucho se le dio, mucho se le dará, mucho se le pedirá. Quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Y en este sentido yo puedo decir, o sea, alguien puede ver algo de hecho una vez me dijeron, digo, ahorita tengo 40, eso creo que me lo dijeron como a los 30. Una señora me dijo, tú eres mucho más maduro que los varones de 30 años. Y le digo, depende. Habrá que ver si esos otros varones de 30 años han recibido tanto como yo. Yo lo que le puedo decir es que estoy en deuda. O sea, que si usted cree que soy maduro, tendría que ser el triple de maduro. O sea, que no me puedo engañar yo mismo. Entonces, creo que esa es la invitación también, ¿verdad? Porque si no es negar si alguno tiene una virtud, pero siempre a la luz de lo que he recibido. Y si yo miro lo bueno que tengo a la luz de que he recibido, a lo menos en mi experiencia, yo quedo en deuda. O sea, si yo veo mi luz, o las cosas buenas a la luz de mí mismo nada más, desde luego puede entrar la vanidad, puede entrar la arrogancia, puedo sentirme más que los demás, pero siempre a la luz de lo que he recibido por parte de Dios, y ahí créanme lo que siempre saldremos con deuda, pero una deuda que yo les invito a tomarlas con serenidad, porque tampoco se trata de ser escrupuloso y darse latigazos por no ser todo lo bueno que uno quisiera. Uno va en camino, ¿eh? Pero sí no engañarse a sí mismo. A veces uno, repito, se mide con los que sabe que uno va a salir bien librado, ¿eh? Entonces, más o menos diría eso. No, pues muchas gracias, Cristian, por pues todo, ¿no? O sea, desde la plática, tus palabras, gracias, ¿no? De verdad,
Digo, ahorita estoy hasta un poco nervioso, pero de verdad, muchas No, pero gracias. ya. Gracias por aceptar esta invitación y pues cuando gustes volver a tener una charla coqueta con toda confianza, ya tienes el teléfono de Rubén, Ya. entonces No, eres muy bien. cuando me dejan saber y si hay tiempo, con gusto, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Cristian, y nos vemos en nuestra próxima charla coqueta con Fabi Méndez. Bueno, hasta luego, Adiós. Cristian. Bye. Dios te bendiga.